¿Qué os parece si ahora ponemos un proyector? ¿Tú has visto La semilla del diablo? Yo sí. Es una película, como diríamos, bastante chunga, ¿eh? Ahora en mi estado no la vería. Sí, no, es verdad, ahora me la acabo de dar cuenta, sí. Mala Es elección, el sí. hijo del diablo, sí, de alguna forma, ¿no? Algo extraño, creen en eso. Es una de esas películas, ¿verdad, Santi?, que tiene ese pozo, ¿no? No llega a ser un miedo tremendo, ¿no?, como El exorcista, además, pero tiene Inquietud. esa capa oscura, ¿eh? En el fondo tiene ese miedo de lo que hablábamos antes de los abducidos. Esa Rosemary que poco a poco va perdiendo el control de su vida y se va dando cuenta de ello, de que su vida está siendo guiada por otras personas y que cuando quiere escaparse de esa telaraña se va enredando cada vez más. Eso da mucho miedo. Recordemos esta película y, sobre todo, recordemos una historia anexa que nos ha dejado boquiabiertos. ¿Sabéis que el edificio Bramford tuvo bastante mala fama a finales del siglo pasado? ¿Por qué? Es donde las hermanas Strange llevaron a cabo sus experimentos dietéticos y donde Kit Kennedy celebraba sus reuniones. Las hermanas Strange eran dos auténticas damas victorianas que cocinaron y se comieron varios niños, incluyendo una sobrina. Y Adrián Marcato practicaba la brujería. Causó un gran revuelo en los años 90 al anunciar que conjuraría al mismísimo diablo. Me parece que exageras. Después vino el asunto de Kit Kennedy, y allá por los años 20 el Bramford quedó medio vacío. Lo llamaban el siniestro Bramford. Pero, Hatch, en todos los edificios de apartamentos ocurren cosas. Ese tiene el récord de acontecimientos desagradables. Proyección basado en hechos reales. Arriba, en la última planta, por supuesto viejo celuloide, Javier Pérez Campos. ¿Qué tenemos que saber que no sepamos ya de esta película? Bueno, pues esta película de Roman Polanski, ya una obra maestra sin duda que yo he degustado hace poco además, no es realmente un basado en hechos reales al uso porque no se abusó además de ese letrero tan sugerente en el cartel de la película. Sin embargo, en este mundillo del cine y del misterio sí que se habla de cómo Roman Polanski tuvo conocimiento de esta historia real que hay tras la película y le impactó tanto que llegó a hacer la película basándose en esta historia. Tenemos que recurrir a un edificio, 1856. El señor Charles Hull empieza a construir un edificio, pues tiene además ese estilo industrial propio del Chicago del siglo XIX, ladrillo rojo, 4 plantas, grandes ventanales. Además lo construye en un sitio en el barrio de Halstead, un sitio muy glamuroso de moda en esa época. Y sin embargo, 15 años después, un gran incendio asola Chicago y justo esa zona, que había sido una zona glamurosa, queda como un barrio marginal, lleno de industria, de prostitución, de pobreza. Y finalmente el señor Hull muere casi de tristeza en su habitación de esta casa. Si quieres, vamos a ir escuchando poco a poco momentos de la película para que podamos hilar con la historia real. Salió del infierno y engendró un hijo de mujer mortal. ¡Salve Satán! ¡Salve, Satán! Satanás es su padre y su nombre es Adrián. Vencerá a los poderosos y derribará sus fortalezas. Redimirá al despreciado y tomará venganza por el torturado y el quemado. ¡Salve Adrián! ¡Salve Satán! ¡Salve! La historia de la película era un grupo de personas influyentes, enloquecidos, que querían traer al mundo poco menos que al anticristo, y al final una pobre mujer era víctima de toda esa red tremenda, ¿no? Pero sobre esto se teje esa otra historia paralela, real, lugar de los hechos y mito, entre la leyenda y la verdad, que ha dado mucho que escribir, sobre todo en Estados Unidos, claro. Claro, porque viajamos ya, después de este gran incendio, a 1889. Jane Addams, que es ni más ni menos Premio Nobel de la Paz en 1931, pues en 1889, en este edificio que parecía ya maldito desde un primer momento, crea una casa para ayudar a los más desfavorecidos de la zona, para intentar acoger de alguna forma una casa de acogida a esta gente pobre. Claro, de pronto llega a ese lugar una mujer que deja, casi como en las películas, ¿no?, en un cesto a un bebé, y ese bebé empieza a dar lugar a todo tipo de habladurías, porque se dice
que esta mujer era una mujer devota católica y su marido era un ateo profuso, que además habían tenido 12 hijas, y su padre en el último momento, ya cuando su mujer estaba embarazada, había casi maldecido, había dicho que preferiría introducir al diablo en su casa a tener otra hija que molestara, que era poco más que lo que hacían las otras 12, como él aseguraba, ¿no? Además, en el momento del parto, la mujer tenía un crucifijo en su pared y el hombre, totalmente desatado prácticamente, lanza este crucifijo contra el suelo, ¿no? Si quieres vamos a escuchar, porque hemos hablado con Adam Seltzer. Él es el autor de un libro llamado Los fantasmas de Hull House, y él empieza a contarnos ya cómo empieza a desarrollarse toda esta historia. En 1930 corrió el rumor entre los vecinos de que el hijo del diablo había nacido cerca de allí. El modo en que esto ocurrió depende de la persona que cuenta la historia. ¿Me quieres decir que todo este sustrato de la creencia irracional en un ser extraño luego fue aprovechado para generar también toda esa obra cinematográfica? Claro, toda esta historia de cómo la mujer da luz a ese bebé en extrañas circunstancias, con toda esta historia tan rocambolesca de fondo, de esta pareja tan curiosa, ¿no? Un ateo y una devota católica. Y luego también, pues, cómo siguen transcurriendo los elementos de esta historia, porque una vez que dejan a este bebé en la puerta de Hull House, pues es Jane Addams quien intenta bautizar a este pequeño, y se cuenta que en el momento del bautismo el niño salta de los brazos de la persona que intenta bautizarlo, empieza a andar, a bailar y a reír. Y lo más curioso de esta historia es la apariencia que tenía este bebé. Vamos a volver a escuchar a Adam Seltzer, que es nuestro guía en esta historia tan interesante y tan desconocida. Según cuenta la historia, el bebé nació con una piel con escamas, cuernos, cola y pezuñas. Algunas personas incluso dijeron que caminando cerca de Hull House lo vieron asomado en el ventanal de la azotea porque vivía allí. Parece ser que una vez que el niño había mostrado estas dotes tan fuera de lo normal, completamente atemorizados y por supuesto sin querer acabar con la vida de un bebé, pues lo encierran en la azotea de Hull House, que es donde acaba muriendo este bebé. Mucha gente que afirmaba, e incluso de días como hoy prácticamente, que siguen caminando por Hull House y ven esa cara casi demoníaca asomándose desde el ventanal de la azotea. Lo más terrible, para que os hagáis una idea, es el fenómeno social que se desata con toda esta historia, y esto es algo totalmente contrastable, porque se arremolinaban cientos y cientos de personas en las puertas de Hull House cada mañana de ese 1930 pidiendo ver al hijo del diablo, y de hecho eran muchas las noches que, haciendo cola para las primeras horas de la madrugada, intentar incluso vender o pagar dinero para comprar entradas y ver a ese bebé, se arremolinaban en esas puertas centenares de personas. Imagínate esa escena de personas con velas, además, con pequeñas hogueras, intentando calentarse para ver al hijo del diablo. Y tenemos, Javi, algún último documento del autor de esta investigación que, lo dicho, nos deja sin palabras. Sí, porque, bueno, lo más probable, ¿no?, es que toda esta historia tenga una base real, que sea la de un bebé con deformaciones graves que fuera donado por esas características y por esa creencia de que estas deformaciones traían malos augurios, y quizá acabó dando lugar a toda la historia que se creó posterior de la semilla del diablo. Pero lo más curioso es que la propia Jane Addams, recordemos, premio Nobel en 1931, premio Nobel de la Paz, vivió fenómenos paranormales dentro de Hull House, y es que la propia Hull House es conocida como la casa más encantada de todo Chicago. También se dijo que había una habitación que todo el mundo creía embrujada, y ella lo comprobó cuando en medio de la noche vio una mujer vestida con un traje antiguo mirando hacia su cama. De todas formas, una vez más, cómo son, en el buen sentido, los estadounidenses con el misterio, ¿eh? Libros, documentación, investigación, luz y taquígrafo sobre la historia, sea mito o sea verdad. Hay un sustrato que generase quizá
esa especie de exaltación. Estábamos imaginando con la mente escenas parecidas a las del Duende de Zaragoza, ¿no? La calle llena, intentando en una cocina observar lo extraordinario. Pues aquí igual, con el hijo supuesto del diablo. Y fíjate también, un último detalle, esta habitación concreta era la habitación en la que se decía que había muerto Charles Hull, donde había dado su último suspiro, y muchos de estas personas que acudían en busca de ayuda desesperada, que intentaban no dormir en la calle, habían pedido incluso que se les cambiara de habitación porque habían vivido todo tipo de fenómenos ahí dentro. Y de hecho, un último detalle es que durante varios años, en la escalera principal de Hull House, permaneció un gran barreño lleno de agua, por esa creencia ancestral de que los espíritus no podían traspasar ese agua. Cuando Herbert Campos sube a la zona de proyección, en penumbra, con el sonido, el rodar antiguo de esos proyectores que ya han sido sustituidos por lo digital, él se pone siempre el chaqué, él se pone siempre la pajarita y unos anteojos, recordando a su viejo ídolo, Alardo Prats, periodista y proyector de cine, por supuesto, y nos seguirá trayendo sorpresas de este tipo, que para eso está. Javier, hasta la próxima, amigo. Muchas gracias, Iker.